Agradezco a la doctora Guadalupe Castro la amable invitación para estar con ustedes. Esta es la tercera ocasión que estoy en la escuela. Yo le digo escuela porque yo me formé en Benjamin Franklin, en la Universidad La Salle, cuando se llamaba Escuela Mexicana de Medicina. Ahora es una fantástica facultad de medicina, Facultad Mexicana de Medicina, con grandes logros. Y me da mucho gusto estar con ustedes participando en esta celebración del Día del Médico, en este programa académico. Así es de que voy a presentarles algo sobre las actualidades que hay en marcadores para identificar fibrosis en el hígado, cuando antes la biopsia hepática era muy necesaria para establecer el diagnóstico. Entonces ahora les voy a mostrar cuáles son estos avances tan importantes y he llamado a la plática de la biopsia hepática a los marcadores no invasivos en fibrosis hepática, haciendo una pregunta: ¿dónde estamos en la actualidad? Quiero dedicar esta conferencia no solo a todos ustedes, que son médicos en ciernes, que pronto estarán titulados, pero quiero motivarlos a que esta charla y esta presentación se base también en otras generaciones. La Universidad La Salle acaba de cumplir 60 años de vida, una gran universidad. Y la Facultad Mexicana de Medicina, antes de Escuela Mexicana de Medicina, cumplió 50 años hace 2 años. Esta es nuestra generación, no la ven toda completa y seguramente no reconocen a su directora, la doctora Castro, pero si la logramos ver por aquí, la vamos a señalar. La doctora Castro está aquí exactamente. Nuestro director era el doctor Alcocer y el doctor, nuestro cardiólogo, quien fue nuestro padrino de generación. Nosotros éramos 73 médicos egresados, 73 que egresamos de la Escuela de Medicina, éramos un poquito más, probablemente entre que cambiaron a la escuela de la Facultad de Medicina de la UNAM o desertaron, perderíamos probablemente 3 o 4 personas, pero egresamos 73 y quiero decirles que todos ellos, todos, absolutamente todos, han sido y son grandes médicos. Hemos perdido 4 compañeros durante todo este trayecto, estos 50 años de haber ingresado a la Escuela de Medicina, y recientemente a uno de los pilares que tuvo que ver con la formación de esta Escuela Mexicana de Medicina, que fue el doctor Jorge Visteni Bustani, a quien también le dedico la plática. Nosotros no hemos perdido el contacto, y aunque las reuniones ustedes las harán a su manera, nosotros tardamos en hacerlas un poco. Empezamos en 1988, cuando habíamos salido en 1974, o sea, tardamos un buen rato en hacerlas. Pero en plena pandemia cumplimos 50 años y pudimos brindar y discutir y platicar. Aquí la doctora Castro está en la transparencia, aquí está hasta el lado izquierdo, y algunos de los médicos, incluyendo las esposas de aquellos de los médicos que habíamos perdido. Vayamos pues a la plática. Entonces, esta es la agenda que quiero presentarles: los conceptos y definiciones, la biopsia hepática, los marcadores no invasivos, las imágenes no invasivas y la biopsia líquida finalmente. ¿Cuáles son los conceptos que yo quisiera dejar en la mente de ustedes? Bueno, primero, la biopsia hepática es considerada hasta este momento el estándar de oro para el diagnóstico y tratamiento y el pronóstico de las enfermedades. Sin embargo, en los últimos 20 años, la biopsia hepática ha tenido una transformación tremenda a base del avance en la tecnología y además de que
tiene muchas complicaciones, tiene costos, y hemos encontrado en la medicina moderna alternativas biológicas muy fáciles que van a ver e imágenes que están validadas, que no son invasivas. Vamos a iniciar con los conceptos. Perdón. Primero, conocer la historia de la enfermedad hepática crónica, y probablemente ustedes están empapados que la enfermedad hepática crónica más común en todo el mundo es la enfermedad hepática por hígado graso, alcohólico, no alcohólico, el no alcohólico por diabetes o sobrepeso, o por dislipidemia, hipotiroidismo y otras enfermedades que vamos a ver. Pero es la causa más común de consulta por pruebas de funcionamiento hepático alterado. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la hepatitis B y la hepatitis C, en donde ustedes ven cómo aquí ven el hígado, está normal, hace fibrosis. Imaginariamente la fibrosis es 1, 2 y 3. Es significativa ahora por los mecanismos no invasivos, muy significativa F2, y F3 es grave porque está pegado a cirrosis. Y aquí está la histología. Si podemos quitar un poco de luz para que las transparencias luzcan un poco mejor, por favor. Y el otro punto interesante es el hígado graso no alcohólico. El hígado graso no alcohólico, que esta es su historia natural de la enfermedad, son hígados sanos. Este es el porcentaje que puede ser reversible entre esteatosis, o sea, grasa con inflamación y fibrosis, y después hacen cirrosis. Esto se conoce por sus siglas en inglés como Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Non-Alcoholic Fatty Liver Disease es hígado graso no alcohólico. Debo decirlo, y seguramente muchos de ustedes, sobre todo los que están en sexto semestre o en más avanzados, es que el hígado graso va a cambiar de nomenclatura muy probablemente. Varias sociedades internacionales, especialmente la americana de hígado, la hindú y la europea, así como la asiática, se han reunido para cambiar el nombre. Yo no veo por qué, mi opinión personal como hepatólogo es que no veo por qué. Sin embargo, a mucha gente le lastima que digan hígado graso no alcohólico o alcohólico. Entonces, como que es un estigma hablar de hígado graso o de obesidad. Entonces, en 2 semanas más, 3 semanas más, en la ciudad de Washington, la Asociación Americana de Enfermedades Hepáticas presentará el nuevo nombre, cuyas siglas yo les voy a poner y les voy a explicar por qué, y probablemente se pueda quedar con ese nombre. ¿Cuál es el espectro de la enfermedad hepática por hígado graso? El espectro es muy amplio. Fíjense ustedes, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease es la pura enfermedad. Non-Alcoholic Fatty Liver es que el hígado tiene grasa, tiene inflamación en los lobulillos. NASH es que puede tener fibrosis 0, 1, fibrosis 2, como les dije, significativa, y fibrosis 3 es muy avanzada. Está asociada a esteatohepatitis no alcohólica y cirrosis, que es F4. Y los enfermos pueden progresar por esta cicatriz y esta inflamación a carcinoma hepatocelular. De tal suerte que ustedes se dan cuenta cómo es la historia natural de la enfermedad, y nosotros podemos ahora, sin hacer una biopsia hepática, intervenir en la historia natural y poder sacar a estos enfermos adelante. Tanto la Alcoholic Fatty Liver Disease, o sea, porque la grasa entra por alcohol, que son calorías vacías, y como esteatohepatitis no alcohólica, puede estar asociada a medicamentos esteatogénicos. El caso fundamental probablemente sean las hormonas, los esteroides. Aquel grupo G3 de hepatitis C, pacientes con hemocromatosis, con hepatitis autoinmune, con enfermedad celíaca, con enfermedad de Wilson y con apolipoproteinemia, hipotiroidismo, nutrición parenteral, desnutrición y dislipidemias. Y esta es la nomenclatura en inglés, nada más para que la conozcan, aunque nosotros debemos manejar la nomenclatura en español. Estamos muy acostumbrados a leer, espero que lo hagan,
en inglés y generalmente los acrónimos los tomamos mucho en cuenta. Y esto es lo que recientemente, hace un par de años, se propuso por este grupo en la Asociación Americana de Gastro y en la Americana de Hígado, que debería llamarse enfermedad del hígado graso asociada al metabolismo. Otra vez vuelve a ser lo mismo. Y como es una enfermedad heterogénea que tiene diferentes subtipos de enfermedades, recuerden ustedes que los pacientes obesos, los pacientes diabéticos, el hipotiroidismo, la dislipidemia, algunos medicamentos cursan con enfermedad por hígado graso, pacientes cardiópatas. Y lo más interesante de esta enfermedad es que hay pacientes delgados, muchos de ustedes pueden estar delgados y tener enfermedad por hígado graso en pacientes delgados. Es una entidad muy interesante que se puede diagnosticar por estos marcadores que yo les voy a presentar y que estos pacientes están asociados a dislipidemia estando delgados, pero además tienen más enfermedad cardiovascular y más riesgo de infartarse o tener enfermedad cerebrovascular. En los círculos están los otros mecanismos que interfieren en los mecanismos patogénicos, como son la edad, el sexo, la etnicidad, la dieta y el alcohol. Los hispanos, nosotros somos más expuestos a tener hígado graso. Muchos de ustedes que están aquí en el salón seguramente tienen un índice de masa muscular por arriba de 24. Nosotros tenemos un índice de masa corporal entre 19 y 24 y ese es nuestro peso saludable. Como ya saben, el índice de masa corporal se obtiene multiplicando la talla por talla, sale un número y este número nosotros lo dividimos por el peso. A partir de 28, que son más de 10 kilos, los enfermos empiezan a acumular grasa en el hígado. ¿Qué hay de la biopsia hepática? Bueno, la biopsia hepática tiene indicaciones muy selectas. Nosotros no vemos enfermedad de Wilson en México, es una enfermedad más de europeos, más de gente que tiene, por ejemplo, en Centroamérica, que tienen consanguinidad y que pueden tener enfermedad de Wilson. Aquí se han descrito solo un caso en el Instituto Nacional de la Nutrición y se debe a la indicación es que tenga pruebas genéticas que no estén conclusas. Las hepatías congestivas deben ser de mucho cuidado su biopsia porque la congestión puede provocar sangrado o evaluar el grado de fibrosis para trasplante de corazón. El daño hepático por medicamentos, que no se puede diferenciar de hígado graso, por ejemplo, o de una hepatitis, o si es colestásico el daño, no se puede diferenciar, entonces tenemos que indicarla. Y aquellas anormalidades que por más que los estudiemos y que hagamos estudios inmunológicos, muchos marcadores no damos con el diagnóstico, tenemos que ayudarnos para conocer cuál es la causa. La hepatitis viral aguda en la actualidad, salvo protocolos en hepatitis C y hepatitis B, se requiere una biopsia. En aquellos enfermos que están en un protocolo porque tienen una fibrosis muy avanzada y se requiere conocer si están respondiendo al tratamiento o no. Y si el diagnóstico no es muy claro, si la hepatitis parece viral y tiene marcadores equívocos, ¿no? O el laboratorio se ha equivocado. Recientemente me presentaron un caso de un jovencito que tenía todo el pródromo de una hepatitis A, pero tenía IgM, la inmunoglobulina M, que es el marcador de actividad negativo. Pues no la encontramos por ningún lado. Se ocurrió repetir el marcador y fue positivo. Entonces, a veces el control de calidad en el laboratorio tiene mucha importancia. El hígado del donador es importantísimo para determinar la cantidad de grasa y eliminar si tiene mucha grasa el donador para que el paciente no pueda tener o reproducir la enfermedad con hígado graso o que tenga algún problema de una infección o que tengamos que hacer una selección exacta o rechazo del injerto. Hablando del rechazo del injerto, que el injerto tenga pruebas de funcionamiento hepático, el paciente tenga pruebas de funcionamiento hepático alteradas, que uno deba de confirmar el rechazo,
que uno deba disminuir la inmunosupresión, que se haga por protocolo. Antiguamente cada 7 días hacían en los primeros 2 meses una biopsia hepática percutánea, que era muy, muy invasivo. O saber si hay una recurrencia de nuevo de hepatitis autoinmune o de colangitis biliar primaria, como se llama ahora. Probablemente ustedes dicen, bueno, ¿y a quiénes le hacemos una biopsia hepática? Bueno, yo creo que hay situaciones donde uno sí ha excluido por panel viral que tenga una enfermedad viral o por otra etiología y que sospecha autoinmunidad. Yo creo que las 3 biopsias que ustedes ven aquí, en donde la primera del lado izquierdo ustedes ven abundancia de células plasmáticas en hepatitis autoinmune o en colangitis biliar primaria, donde hay mucha destrucción de los colangiolos, o la colangitis fibrosa obliterante, que es la colangitis esclerosante primaria. Esta se ve más en mujeres jóvenes y esta se ve en hombres jóvenes. Estas son enfermedades colestásicas por excelencia. Entonces, uno necesita saber cómo están y qué grado de fibrosis tiene. Pero en las etapas iniciales, establecer el diagnóstico es muy importante. Uno puede establecer el diagnóstico de una manera relativamente invasiva, como es una colangioresonancia magnética, y poder ver el árbol biliar muy finito y decir, tiene esto. Pero generalmente se puede confundir, por ejemplo, en pacientes que tienen pseudocolangitis esclerosante primaria por HIV, por ejemplo. Les voy a presentar un par de casos que ejemplifican cómo los marcadores no invasivos ayudan mucho. Esta es una mujer de 52 años de edad, con historia de COVID, ictericia súbita y fatiga, con antecedentes e historia de ausencia de signos físicos. En enero del 21 una PCR para COVID fue positiva, tuvo moderados datos pero muy característicos de COVID-19 con anosmia, disgeusia y fatiga, tos, fiebre. Ahora ya no vemos esto. Gracias a Dios, y me da mucho gusto que traigan sus cubrebocas, pero ya no lo estamos viendo. Las diferentes variantes, no vamos a entrar en este punto, han sido menos agresivas que las variantes Delta, Omicron o algunas otras nuevas. Ahora hay vacuna bivalente para poder evitar y tener en la vacuna sustancias en contra de Omicron o de B52 o de B5. Entonces, ha cambiado mucho. Esto fue en plena pandemia. Unas semanas después, la paciente desarrolló ictericia súbita, coluria y ataque al estado general. En abril tuvo artralgias, mialgias, y los exámenes de laboratorio que ustedes ven aquí en la transparencia muestran una hemoglobina aceptable, leucocitos normales, unas plaquetas normales, mucha bilirrubina a expensas de directa y unas transaminasas muy, muy, muy altas. Tenía fosfatasa alcalina muy alta y este patrón es un patrón definitivamente colestásico. Cuando uno ve una playera de la América, que estoy seguro que la gran mayoría de ustedes no le va a la América porque son gentes inteligentes, dice uno, pues tiene un patrón de hepatitis autoinmune. Si le van al Puebla, por ejemplo, que son muy inteligentes, más inteligentes, entonces a lo mejor tienen una bilirrubina muy elevada, unas transaminasas de 1000, una fosfatasa muy bajita y una gamma GT muy bajita. Ese patrón es hepatocelular y si es joven es hepatitis viral. Entonces, aquí lo que tienen es un patrón colestásico, el INR bien, una albúmina ligeramente baja, una gamma globulina ligeramente elevada y el panel viral era negativo, el ultrasonido cambios reactivos. Y ustedes ven cómo el diagnóstico se estableció muy fácilmente porque el patrón era hepatocelular colestásico por un daño autoinmune. Tenía unos anticuerpos antinucleares con un patrón moteado de unos a 640, con músculo liso, con anticuerpos antimitocondria negativas, IgG positiva que se ve en hepatitis autoinmune e IgM negativa que se ve en colangitis biliar primaria. Y la PCR ya era negativa.
La biopsia lo que demostró es mucho infiltrado inflamatorio en todo el parénquima. Ustedes ven cómo hay infiltrado inflamatorio, algunas células plasmáticas típicas de hepatitis autoinmune, y la inmunohistoquímica demostró exactamente lo mismo. La tinción de Masson pues tenía discreta fibrosis y un nódulo de regeneración que no tenían nada que ver. El segundo caso es una mujer joven también, la madre muerta por cirrosis hepática al parecer, una hija con esclerosis tuberosa. En noviembre, síndrome de Sjögren, sintomático, con dolor en cuadrante superior derecho, prurito, PFH totalmente alteradas, y el estudio integral en el 2020 demostró una elastografía, un fibroscan y resonancia magnética que les voy a mostrar. Ustedes ven aquí como las pruebas de funcionamiento hepático, a diferencia de la otra paciente, son con unas transaminasas muy chiquitas, con una fosfatasa baja y una gamma GT baja, no están elevadas, una coagulación normal, una muy buena albúmina, una gamma globulina ligeramente elevada, y el ultrasonido demostró grasa. Los marcadores inmunológicos, porque sugería por Sjögren que tuviera, no tenía nada. Y tenía una ferritina de 40.000. La ferritina es un marcador de inflamación, de malignidad, de enfermedad hepática crónica, de hepatocarcinoma y de COVID. O sea que es inflamación. La paciente se le hizo un FibroScan y tenía el grado de fibrosis. El FibroScan no ve imágenes, el FibroScan solo marca la dureza del hígado y en kilopascales, o sea, las unidades son kilopascales, que es una unidad francesa. Los franceses describieron el FibroScan y todas las pruebas de FibroTest. El FibroScan lo describieron en una manera muy interesante. Ellos utilizaban un transductor para medir la dureza de los quesos en Francia. Y ahí se dieron cuenta la dureza, los que estaban cuajados, los que estaban blandos, en fin. Y de esa manera nació el FibroScan. Y se le hizo una resonancia magnética con elastografía que demostró F3. Esto lo voy a explicar un poco después. Aquí está. Y tenía cuerpos de Mallory y Denk que se ven en enfermedad por hígado graso, y tenía la típica degeneración balonoide, tenía esteatohepatitis. Ella tiene una fibrosis hepática grado 3, delgada la mujer, por hígado graso. Ella no tiene enfermedad autoinmune. ¿Por qué las biopsias hepáticas han quedado un poco en desuso? Bueno, una de las causas por las cuales ha quedado en desuso es que aquí es una muestra de un hígado. Esto desde el 2008, el doctor Bedosa en Francia lo demostró. Y ustedes ven como si uno pasa la biopsia, que la biopsia hepática se hace ciega. A mí me tocó la época de hacerlas ciegas, sin ultrasonido, nada más con pura percusión hepática. Las complicaciones eran mayores. Gracias a Dios no tuve ninguna, nunca perforé nada, nunca me sangró, nunca murió nadie en mi tiempo de entrenamiento, solo dolor. Y no teníamos ultrasonido, empezábamos en esos años a hacerlo. Entonces, si uno hace la biopsia hepática, aquí hay grasa, aquí hay un poquito de fibrosis F2, pero hay F1 acá, y F4 porque hay nódulos. Entonces, aisladas las biopsias, ustedes ven cómo uno puede caer en forma ciega, aún con el ultrasonido, en un error. ¿Cuáles son esos famosos marcadores no invasivos? Bueno, los marcadores no invasivos son varios. Estamos utilizando por lo menos 2 o 3 en forma muy práctica. Uno se llama APRI, cuyas siglas en inglés lo que significan son estudio a plaquetas. Tiene el sistema histológico de Metavir. Este es un grupo de 93 enfermos cuando empezaba. Estudia transaminasas y plaquetas. El Fibro3 tiene el sistema de la doctora Brun, que es una patóloga muy reconocida, un número mayor. Estaban empezando. Explora 2 beta-macroglobulina, apolipoproteínas A1, globulinas, bilirrubina total y gamma GT.
El NAFLD Score, que lo diseñó un mexicano en la Clínica Mayo, modificado del sistema histológico de Bruin, un número mucho más grande de pacientes, tiene edad, índice de masa corporal, plaquetas, albúmina y el radio entre AST y ALT, y si el paciente tiene intolerancia a carbohidratos o diabetes. Este está en un modelo matemático, ustedes lo pueden buscar en un modelo matemático en su teléfono y logran hacerlo. Y este es el más conocido que explora edad, grábenlo bien, transaminasas y plaquetas. Uno tiene que poner en el modelo matemático, lástima que no estuvo en mi computadora para hacer algunos ejemplos con ustedes, en donde nos puede permitir saber cuál es el nivel de corte. Niveles de corte bajos por abajo de 0.5 no tienen fibrosis, por arriba de 1.5 empieza a crecer la fibrosis. Este es el que más se usa, el que yo utilizo en mi escritorio, el con el que puedo diagnosticar a los enfermos. Y aquí es nada más que ustedes vean, este es ultrasonido, este es FibroScan, este es FibroScan y resonancia magnética por elastografía. Vamos a pasar estas más rápido. ¿Qué hay de las imágenes? Bueno, de las imágenes nosotros empezamos con el ultrasonido. El ultrasonido fácilmente, sin ser un ultrasonido de gran categoría con que el explorador, el observador tenga experiencia, uno puede hacer. Pero ahora tenemos ultrasonidos de gran capacidad que ya miden la dureza del hígado. Entonces, este de la Sociedad de Radiología, donde participó la doctora García Tsao, que es una mexicana de excelencia que está en la Universidad de Yale, en Connecticut, y cada año ellos hacen un recuento. Entonces, escogen un sitio y lo miden, pueden hacerle color y pueden medir a través de diferentes mediciones, valga la redundancia, el nivel de fibrosis. Y quiero mostrarles los ejemplos actualmente. Este es lo que es el FibroScan. La diferencia es que el FibroScan no explora el hígado, no explora el árbol biliar, no explora el vaso, no explora la vena porta. El ultrasonido sí lo hace, este Sharewave, y este también es una variante, y este es el mejor. El problema es que es costo. Es resonancia magnética, se pone una plaquita encima del abdomen y a través de ruido por colores se puede diagnosticar perfectamente el grado de fibrosis con una sensibilidad y una especificidad mucho mejor. Aquí ven los estadios histológicos comparados y ustedes ven cómo en estadios 4 lo detecta muy bien la resonancia magnética. La dificultad con la resonancia magnética es que es muy cara. Quiero que pongan atención y que no se me duerman muchos de ustedes, es que la resonancia magnética por elastografía tiene aquí una serie de colores, morado, un poquito azul, luego verde, amarillo y rojo. Ustedes ven como en esta gráfica se ve amarillo y rojo, que eso es lo que demuestra que tiene fibrosis grado 4. Con el COVID aprendimos cosas diferentes. La Universidad de Carolina del Norte demostró que el FIF4 que les mostré podía predecir la necesidad de ventilación mecánica en pacientes que tenían coronavirus en una corte muy alta en los Estados Unidos. Y independiente si estaban gordos, independiente si tenían sobrepeso, independientemente si tenían diabetes o dislipidemia, los pacientes que tenían un FIF4 por alteraciones en la función hepática por COVID, se dieron cuenta ellos que requerían ventilación mecánica. Eso fue una cosa muy interesante. Y ahora se ha avanzado muchísimo, la verdad. Entonces, esto es lo que yo quiero motivarlos. Mire, este es un estudio que todavía no está en publicación, que está hecho por un grupo colaborativo por el Valle de Brón en Barcelona y la Universidad de Yale, el Hospital de Veteranos en Connecticut, dirigidos por Lupita García Tsao. Este es un estudio que es predictores no invasivos de hipertensión portal clínicamente significativa en pacientes que tienen cirrosis por NASH.
Es una validación de un estudio que se llama Anticipado en modelos y desarrollo sobre modelos de laboratorio. Ahorita se los voy a presentar. Miren, ustedes son 3 casos que nosotros tenemos. Ustedes ven como el color está acá abajo. La resonancia tiene la característica de ver en dónde hay estos colores. Este tiene F0, F1, esta paciente tiene F3 y este paciente joven tiene F4. Está completamente de color rojo como marca la gráfica. Entonces, este es el estudio que le estaba yo marcando. Y entonces la hipertensión portal clínicamente significativa, que aquí se abrevia así en inglés, está definida con un gradiente de presión venosa, también en inglés, mayor de 10 milímetros de mercurio. ¿Quién me dice para despertarse cuánto debe medir la porta? Pues agua pasa por mi casa, menos de 10 milímetros. Y se identifica, sí, a los pacientes con cirrosis compensada con un alto riesgo de descompensación. Entonces, hacer este estudio para medir en cuña la presión de la vena porta implica un estudio completamente invasivo. Entonces, el estudio Anticipate que se inició en Barcelona y luego en Canadá, lo que hacían era hacer un FibroScan, índice de masa corporal y plaquetas, pero no lo podían validar. Entonces tuvieron la brillante idea de que mediciones de rigidez hepática, elastografía, mediante FibroScan, recuento de plaquetas, índice de masa corporal, son sustitutos no invasivos robustos para esto, pero no podían adecuar su estudio. Además, el FibroScan no crean que está en todos lados. Si en Estados Unidos o en Europa no está en todos lados, en México no todo el mundo tenemos FibroScan. Entonces, el desarrollo del modelo económico que pueda aplicar en cualquier centro, en cualquier lugar, hacerlo en el teléfono, pues nos puede dar una validación. Entonces, recuerden que FIF4 eran transaminasas, edad, plaquetas y nada más. El PLOS, el FibroScan mejorado, digámoslo, lo que agrega es albúmina. Entonces, esto es lo que ha hecho que tenga una gran fortaleza en lugares donde no tenemos elastografía. Cogemos el teléfono o la computadora y hacemos esto no tiene para... a ver si aquí podemos... pero esto no se puede abrir, ¿verdad? No. Bueno, aquí está nada más la liga para que ustedes lo abren, ponen la albúmina. Si el FIF4 es mayor de 6 y la albúmina está en menor de 3.6, seguro tiene cirrosis y tiene especialmente hipertensión portal, se va a descompensar ese paciente y va a sangrar. Se fijan, es un modelo muy sencillo y muy práctico. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, las biopsias líquidas. Y las biopsias líquidas lo que permiten es detectar muchas enfermedades, ¿no? Es en saliva, es en sangre, es en secreciones. Y ahora esta es la novedad, ¿no? Que ya no estamos haciendo biopsias hepáticas y estamos teniendo mucho más ventajas. Aquí hay un esquema en donde la primera línea en el primer nivel para descartar fibrosis, otra vez el NAFLD score, el FIF4 con los niveles que les mencioné, si tiene riesgo bajo intentar estilo de vida y ejercicios están gorditos, no más evaluaciones, repetir una evaluación en un año. Si el FIF4 es un alto, está en riesgo intermedio o alto, uno se va a la siguiente línea. Y en la segunda línea entra el FibroScan, 100 kilopascales, la dureza es de 8, menos de 8, perdónenme, el riesgo es bajo. Entonces intentar modificar el estilo de vida, el ejercicio y estos medicamentos que no estamos muy seguros. Vitamina E es un medicamento que se da en pacientes muy específicos. El problema de la vitamina E es que a largo plazo causa loquera. Entonces, gorditos y locos, pues está en chino. Y si el riesgo es intermedio, considerar hacer una biopsia hepática o líquida. Estos son los algoritmos que se tienen que evaluar
yo no quiero quitar la biopsia hepática, pero en la actualidad o vamos a una biopsia líquida, se puede repetir en un año si esto mejora, o evaluar resonancia magnética y si se puede hacer, investigar por FibroScan la posibilidad de un carcinoma hepatocelular si es que el paciente tiene cirrosis. Entonces, a la pregunta inicial, ya voy a acabar para que no los aburra tanto, es ¿dónde estamos? Aquí estamos. Esto es lo que nosotros tenemos ahora, marcadores muy sencillos que aunque ustedes utilicen en sus pacientes FIB4, ya están del otro lado. Si quieren saber si están con la presión de la vena porta mucho mayor de 10, le hacen el FIB4. Si es mayor de 6 y el albúmen está por debajo de 3.6, seguramente tiene varices, seguramente lo tendrán que evaluar para endoscopía y seguramente van a predecir que el paciente va a desarrollar una descompensación. De eso se tratan estas cosas. El mensaje que yo quiero dejarles en esta celebración del Día del Médico es el siguiente. Nunca claudiquen. Voy a agregar uno, no se duerman en las sesiones buenas. Sean muy competitivos. Que La Salle sea la mejor escuela de medicina en los internados, en las rotaciones. Que se digan, ese cuate es de La Salle. No tiene nada que ver si es fifí o no. Tiene que ver con ser buen médico. No pierdan el sentido humanístico. Eso es algo vital. Ya lo decía el doctor Ignacio Chávez, el no ser humanista es no ser un buen médico. Siempre sean honestos. No tomen la medicina como un mecanismo de dinero. Logren sus metas. Sigan sus sueños. Persíganlos todos. Feliz Día del Médico. Muchas gracias.